estar con ustedes de nuevo. Créanme que les he extrañado. Quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hermano Rodolfo, que estuvo compartiendo esos estudios fabulosos de la palabra y que Dios lo va a seguir usando entre nosotros siempre. Hermanos queridos, ya hoy es 1 de diciembre, así es que ya estamos, como oraba nuestra hermana Brendita, en el último mes de este año y Dios hasta hoy nos ha guardado. Dios nos ha cuidado, nos ha provisto. Hemos pasado pruebas, dificultades, pero Dios nos ha levantado y nos ha sostenido. Así es que ánimo. Lleguemos al último día, como decían estos cantos hermosos que escuchamos y que cantamos también, dándole toda la gloria al Señor, que Él sea glorificado, porque realmente esa es la meta de nuestra vida, que todo en nosotros sea para honra y gloria del Señor. El apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, como siempre dice, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué dice? Dice, sea que viva o muera, Cristo va a ser exaltado, glorificado, magnificado en mi cuerpo. Así es que, hermano, ánimo. Estamos bendecidos, el Señor está con nosotros y Dios no te va a dejar nunca. Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante. Por tanto, les animo para continuar firmes siguiendo al Señor Jesucristo. Este día viernes vamos a continuar con nuestros estudios el domingo de manera normal. Así es que no se pierdan nuestros estudios de la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy entonces, hermanos. Estamos en la primera carta del apóstol Juan. En estos días vamos a ver si concluimos esta carta maravillosa antes de llegar a Navidad, para poder dedicar unos días al final de este año para estudiar algunos textos de la palabra de Dios que tienen que ver con el nacimiento y propósito de la venida al mundo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. A propósito, alguien me mandó hoy una notita que es muy interesante. Decía esta nota, hoy, 1 de diciembre, usted puede leer el capítulo 1 de Lucas y vaya leyendo un capítulo cada día. Y al llegar al día 24 de diciembre, usted habrá leído todo el libro de Lucas y va a tener una idea clara de por qué Jesús vino a este mundo. Y son 24 capítulos. Así que yo le animo, hermano, comience hoy a leer Lucas 1 y cada día vaya leyendo un capítulo. Y el 24 de diciembre usted habrá terminado el libro de Lucas, que tiene 24 capítulos, y usted va a entender un poco más el por qué nació nuestro amado Señor y Salvador Jesús, por qué Él vino a este mundo. Así que vamos a dedicar al final unos estudios para este propósito. Pero hoy avancemos en el libro en la primera carta del apóstol Juan. Así que quiero animarles, vamos a ir al capítulo 4 ahora. Primera de Juan, capítulo 4, mi hermano. Y voy a leer para ustedes los primeros 6 versículos. Vamos a quedarnos aquí hoy en estos 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el texto sagrado. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Leamos juntos, porque a mí me gusta que usted lea la palabra de Dios. A eso nos reunimos. A eso venimos juntos a la presencia del Señor, para oír su voz. Y aquí está en la palabra. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
de error. Qué tremenda enseñanza encontramos aquí, mis hermanos. Hace muchos años yo estaba pastoreando otra iglesia en otro pueblo y estábamos en un velorio de una persona que había fallecido, lógicamente, y estaba platicando con un caballero y de repente llegó una señora, lo saludó y nos pusimos de pie los dos y le dice este hermano: hermana, le presento al pastor de la iglesia. Ella no me conocía. Y me dice: ¿usted es el pastor de esta iglesia? Sí, le digo, yo soy el pastor. Y entonces me dice esta señora: me dice, sabe que yo aquí asistí muchos años. Yo fui miembro de esta iglesia, pero ahora asisto a tal iglesia. Y a mí, hermanos, cuando ella me dio el nombre de esa congregación a la cual ella iba, me sorprendió mucho. Porque la iglesia donde nosotros estábamos pastoreando era una iglesia que por años había mantenido y sigue manteniendo, gracias a Dios, una sana doctrina. Pero la congregación donde ella iba estaba muy alejada de lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, cada quien toma sus decisiones. Pero no fue eso lo que me asustó tanto, sino cuando ella me dice: pero sabe una cosa, me dice, es lo mismo. Y ya cuando ella me dijo eso, hermano, casi me desmayo. Créanme, no puedo creer que alguien haya asistido tantos años a una iglesia donde se predica la doctrina, se enseña la palabra de Dios de forma correcta, y luego me venga a decir a mí que va a esa otra iglesia y que es lo mismo. Yo dije, cuando alguien no sabe distinguir entre un grupo y otro, es que tiene problemas serios. O como dicen en mi pueblo, alguien que no sabe distinguir entre lo gordo y lo inflamado, entre el cebo y la manteca, es que anda mal de verdad. Y hermanos, aquí el apóstol Juan nos llama a nosotros, los creyentes, al verdadero creyente en Jesucristo. El verdadero creyente en Jesucristo tiene completamente prohibida la ingenuidad doctrinal. Y puse ingenuidad por no decir ignorancia doctrinal. El verdadero creyente en Jesucristo tiene completamente prohibida la ingenuidad doctrinal. No debemos de ser ingenuos con esto. Y hermano, por favor, esto no se trata de que yo estoy en contra de X o de Y grupo, no. Se trata de que estamos estudiando la escritura y es la palabra la que nos enseña esto. Y si tú vienes desde Mateo hasta Apocalipsis, en cada libro se nos llama a cuidar la sana doctrina. Se nos llama a ser celosos, a conocer la doctrina bíblica y a practicarla y a predicarla. En el libro de Mateo 28, versículos 19 y 20, las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos, ¿recuerdan cuáles fueron? Ir por todo el mundo, hacer discípulos a toda criatura. Ir y hacer discípulos a toda criatura. Ahora, ¿recuerdas lo que dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, hermanos, el imperativo, el mandato es hacer discípulos. Y hay tres formas allí que debemos practicar en la formación de discípulos. Que dicho sea de paso, ser creyente no es ser discípulo. Ser cristiano no es ser discípulo. La palabra de Dios dice que el discípulo es aquella persona que ha aprendido a caminar con Cristo, a obedecer a Cristo, a conocer a Cristo, a predicar a Cristo, a seguir a Cristo, a glorificar a Cristo, a depender de Cristo, a confiar en Cristo. Ahí está en el libro de Marcos 1, del 16 al 20. Ahí están las características básicas de los verdaderos discípulos de Jesús. Pero ¿qué dijo el Señor? Ir y hacer discípulos. Ahora, el imperativo ahí es hacer discípulos. Y luego nos da tres verbos en gerundio que nos da el cómo se hacen discípulos. Primero dice yendo. Hay que ir donde está la gente que no conoce a Cristo y ganarla para Cristo. Segundo dice bautizándolos. Y tercero dice enseñándoles
todas las cosas que os he mandado. ¿Te das cuenta? Ahí el imperativo, hermano, es hacer discípulos. ¿Y cómo? Bueno, dijo el Señor, tienen que enseñarles todas las cosas que les he mandado. Cuando leemos aquí la palabra del Señor, el Señor aquí nos llama la atención y hay por lo menos tres cosas que debemos tener claras al comenzar a leer este pasaje. Mira cómo dice en primera de Juan 4:1, amados, dice, y esta es una forma muy cariñosa del apóstol Juan. Y dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y aquí yo puedo ver tres cosas muy importantes. En primer lugar, la palabra de Dios aquí, o el apóstol Juan, vamos a decir, no está atacando la falsa doctrina. No está atacando la falsa doctrina. En segundo lugar, Juan aquí no está atacando a los falsos profetas o a los falsos maestros o a los falsos apóstoles. No está atacándolos a ellos. En tercer lugar, el apóstol Juan aquí en este pasaje está atacando la ignorancia de la iglesia de no diferenciar entre la doctrina sana y la doctrina corrompida. Juan está atacando la ingenuidad de la iglesia en creer cualquier cosa que escucha. Mira cómo dice, no creáis a todo espíritu. Ustedes no anden creyendo todo, por favor. Ahora se dan cuenta. Juan, en primer lugar, dije, no está atacando la falsa doctrina, no está atacando los falsos maestros, está atacando, en tercer lugar, la ingenuidad de la iglesia. Una iglesia que no aprende a conocer la falsa doctrina. La iglesia, por tanto, aquí tiene prohibido por el Señor creer todo lo que oye y todo lo que ve en los púlpitos en este tiempo. Antes de creer, antes de aceptar a un pastor, a un predicador, a un maestro, a un profeta, a un apóstol, lo que tú quieras, como tú lo quieras llamar, tú tienes que pasar cada enseñanza por la prueba de la palabra de Dios. No puedes tragarte las cosas solo porque alguien las da. No puedes tragarte algo solo porque lo dijo fulano o fulana. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento. Uno de ellos está en Isaías 5. Mira lo que dice Isaías capítulo 5 y vamos a leer dos versículos aquí. Verso 13. Mira conmigo Isaías capítulo 5 y versículo 13. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Qué dice? Porque no tuvo conocimiento. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? El conocer la palabra del Señor. Por ejemplo, mira conmigo ahí, por favor, en el capítulo 5, verso 20, dice, porque ahí viene una serie de lamentos que da el profeta Isaías. A los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya te diste cuenta, hay de esa gente que no sabe distinguir y que a la luz le llama a tinieblas y a las tinieblas luz. No tiene convicciones firmes. Cualquier cosa la anda creyendo. ¿Y qué dice en el verso 13 que ya leímos? Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Y dentro de este mismo contexto, en el libro de Isaías 8:20, mira cómo dice, Isaías capítulo 8, verso 20, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ya te diste cuenta lo que dice? A la ley y al testimonio. ¿Qué es testimonio? Al testimonio de la ley. ¿Sabes cuál es el testimonio de la ley? Los profetas. Ahí está el testimonio de la ley, de cómo esa ley se cumplió. Y ahí, en los libros proféticos, se da testimonio de cómo cada palabra que Dios dijo se cumplió. ¿Qué dice la Escritura? Si no hablan conforme a lo que dice la Escritura,
es porque no les ha amanecido. Todavía están en tinieblas y no conocen al Señor. Yo quiero que mires conmigo, por favor, Oseas, que es otro de los pasajes que lo conocemos bastante bien, capítulo 4. Mira cómo dice Oseas, capítulo 4 y versículo número 6. Este es el más conocido. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escucha lo que dice. A Israel no le faltó emociones, no le faltaron experiencias. A Israel no le faltó fiestas, y estamos hablando de fiestas solemnes. No le faltaron a congregarse, no le faltó, porque los israelitas se congregaban. A Israel no le faltaron diezmos y ofrendas, siempre estaban trayendo sus diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que le faltó? El conocimiento de Dios y de su palabra. Mira el versículo 4, Oseas, perdón, 6, dice, Oseas 4, 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo creo, hermanos, que esto ahorita es una plaga dentro de lo que es la iglesia cristiana. La falta de conocimiento de la escritura es una epidemia, y me atrevo a decir que es una pandemia. Está causando estragos en la vida de muchas personas. La falta de discernimiento de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios. Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 4, verso 1. El Señor nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ya se dieron cuenta lo que dice. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay algunas consideraciones aquí que debemos tener muy en cuenta. Y voy a decir algunas de ellas. En primer lugar, este pasaje comienza con 3 verbos. Yo quiero que tú mires aquí conmigo. Dice, no creáis. Este primer verbo, hermano, es importante que lo digamos, está en modo imperativo. Es una orden. Aquí Dios no te está dejando opción. Dios no te está diciendo, mira, yo te aconsejo que ir si te gusta o si estás de acuerdo. No, no, no. Dice, les doy una orden. No anden creyendo todo lo que oyen o todo lo que ven en las congregaciones. Segundo, dice, si no, aquí, hermanos, es lo contrario. En vez de estar creyendo, ¿qué es lo contrario que tenemos que hacer? Dice, probad los espíritus. Y aquí tenemos un segundo imperativo. Entonces aquí hay 2 órdenes. No creer a cualquier cosa que escuchemos. Y segundo, probar. Y este es un imperativo presente. Los 2 son un imperativo que habla de algo permanente en mi vida. Algo permanente. Ahora hay un tercer verbo que Reina Valera lo tradujo como imperativo, pero cuando revisamos el griego del Nuevo Testamento nos damos cuenta que ya no es un imperativo, es un indicativo. Está en el versículo 2, mira conmigo, dice, en esto conoced, ya ahí no es imperativo, porque lo que Juan está diciendo es, en esto conocéis. Esa es la mejor traducción que se podía hacer aquí, en el versículo 2, en primera de Juan 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Miren lo que Juan está diciendo. No crean todo lo que oyen o ven en una congregación, en un pastor, en un predicador. No crean todo. Ahora, ¿qué deben hacer? Probar, examinar. Esta palabra, mis hermanos, examinar, probar aquí es pasar por un examen. Quiere decir evaluar, juzgar, comprobar. También se puede traducir como examinar. Y hay gente, hermano, que usted le pasa el examen y no lo pasa, queda aplazado. Predicadores que están aplazados doctrinalmente, porque sus doctrinas son fuera de la palabra. Pero aquí hay un punto importantísimo.
Escucha bien lo que te voy a decir. Este verbo, cuando dice probad, es un imperativo presente, un presente imperativo que Dios le da a su iglesia un mandato y quiere decir examinen, pero esto es importante, con el fin de tomar una decisión. No es pasar un examen solo por pasarlo. Yo voy a examinar cada mensaje que escucho a la luz de la escritura y luego que yo escucho y analizo lo que estoy oyendo, entonces yo voy a tomar una decisión sobre esa iglesia, sobre ese predicador, sobre ese pastor, sobre ese apóstol, sobre ese profeta, sea quien sea. Es examinar o probar con el fin de tomar una decisión sobre lo que esa persona es. Y como les dije, fíjate bien, no creáis, es un imperativo, es una orden, probad los espíritus, es una segunda orden, pero una vez que yo no creí todo lo que escuché, pero ya lo examiné, mire lo que dice el versículo 2, en esto entonces vas a conocer. Entonces ustedes van a tener un discernimiento, un conocimiento, si esta enseñanza es correcta o no es correcta. ¿Te das cuenta la diferencia entonces? Por eso es que el tercer verbo no es imperativo. Cuando dice en el versículo número 2, en esto conocer, la idea es, como ya no creíste todo lo que escuchaste, pero sí lo examinaste y ahora ya tenés claro, ahora tú estás en la capacidad de conocer y de tomar una decisión acerca de lo que has escuchado y de esta persona que lo está diciendo. Ahora, la segunda cosa que es importante considerar aquí es la palabra espíritu. Si tú miras aquí, mi hermano, leímos 6 versículos y en 6 versículos esta palabra se repite 8 veces. ¿Ya te diste cuenta? 8 veces en 6 versículos. Mira cómo dice, no queráis todo espíritu, versículo 1. Dice, probad los espíritus. Luego, ¿qué dice? Tercero, en esto, versículo 2, conoced el Espíritu de Dios. Versículo 2, todo espíritu, 4 veces van ya. Versículo 3, y todo espíritu. Versículo 3 al final, y este es el espíritu del anticristo. Versículo 6, al final dice, en esto conoced el espíritu de verdad y en esto conoced el espíritu de error. 8 veces menciona la palabra espíritu aquí. Ahora, ¿qué es la palabra espíritu y por qué lo menciona tanto en este pasaje? Esto es importantísimo que también lo entendamos, hermano. La palabra espíritu se refiere, escucha bien esto, por favor, a los poderes sobrenaturales que toman control de los predicadores, maestros, para enseñar a las personas. Por tanto, aquí son manifestaciones sobrenaturales que están íntimamente relacionadas o con Dios o con Satanás. Esto debe de ponernos la piel de gallina, como decimos. Esto debe de estremecernos. 8 veces Juan usa la palabra espíritu. Y te voy a repetir lo que acabo de decir en este estudio. Te lo voy a repetir. La palabra espíritu, que se usa 8 veces en Primera de Juan 4, del 1 al 6, se refiere a los poderes sobrenaturales que toman control de los predicadores maestros para enseñar a las personas. En otras palabras, aquí conmigo hay un espíritu. Yo solamente soy un instrumento nada más. Nada más. Hay un espíritu. Es un poder sobrenatural que toma el control de los predicadores maestros para enseñar a las personas. Por tanto,
Estos espíritus son manifestaciones sobrenaturales que están íntimamente relacionados con Dios o con Satanás, con la verdad o con el error, con la doctrina sana o con las falsas doctrinas, las doctrinas pervertidas, y aún más, escucha bien esto, con eventos milagrosos que a veces ocurren en algunas congregaciones. Dice la palabra, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Ahora, ¿ya te diste cuenta lo que dice aquí? Mira cómo dice el versículo 1. Sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Te diste cuenta de eso? Quiere decir que hay espíritus que no son de Dios y que están posesionados de ciertos predicadores, pastores, profetas, apóstoles, maestros falsos. Y aquí solamente está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Satanás, que son todos sus demonios. Nosotros, esto también es importante que lo entendamos, hermanos. No tenemos la capacidad de ver los espíritus, porque son espíritus y por tanto es imposible verlos. Y eso, por favor, debemos de entenderlo. No podemos ver los espíritus porque son espíritus. Y nosotros vemos las cosas materiales, pero los espíritus es imposible verlos. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Mira lo que dice Primera de Juan 4:1. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos las personas. Vemos a los pastores, a los maestros, a los predicadores, a los profetas y apóstoles. No sé cómo se llaman hoy ya tantas cosas que se dicen. Milagros, lo que tú quieras. Pero atrás de cada uno de estos, de nosotros los predicadores, atrás de cada persona, o mejor dicho, dentro de cada una de estas personas, hay un espíritu. Hay un espíritu. Yo quiero que mires aquí en Primera de Juan 4:4. Dice, Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y dice, y los habéis vencido. Y mira cómo dice el verso 4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, cuando dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo está con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Te diste cuenta? Dijo, ahorita Él está con, quiere decir junto a, al lado de. Pero luego dijo, estará en vosotros, dentro de. Y aquí el Señor lo dice claramente. Todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, la gente nacida de nuevo, que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, mira cómo dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros, el que está en vosotros. ¿Quién es? Es Dios a través de su Espíritu Santo. Está en nosotros. Y luego, ¿qué dice? Que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué estamos diciendo con esto, mis hermanos? Más adelante en el capítulo 4, verso 6, mira conmigo, Primera de Juan 4:6, dice, nosotros somos de Dios. Otra vez Juan recalca esto, que los verdaderos creyentes que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Y mira el versículo 6 dice, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios
no nos oye. Ya te diste cuenta. Dice el que no es de Dios. Y el que no es de Dios no tiene el Espíritu Santo. Versículo 6 termina diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, y el espíritu de error, es el espíritu de Satanás. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que atrás de cada predicador, hermano, nosotros no vemos los espíritus, nosotros no vemos estos seres porque son espirituales y no los podemos ver, es imposible verlos, pero podemos ver los emisarios. Yo, como hijo de Dios, que tengo el Espíritu Santo, es el Espíritu el que toma control, como dice la palabra de Dios en Efesios 5:18, ser llenos, toma el control para predicar, para evangelizar, para hablar de la palabra, y a través de nosotros, los verdaderos predicadores y pastores, el Espíritu Santo edifica la iglesia, trae salvación a través del evangelio a las personas que no lo conocen, y trae perdón y convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio, y los trae al arrepentimiento. Pero por otro lado, las personas que no conocen a Cristo y que no tienen el Espíritu de Dios y que son predicadores con un espíritu inmundo. Son predicadores con espíritus satánicos. Yo quiero que tú mires algunos pasajes conmigo. Por ejemplo, mira conmigo Juan capítulo 16, por favor. Mira la palabra del Señor. Juan capítulo 16. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo número 16. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 12. Mira cómo dice. Aún tengo muchas cosas que deciros. Jesús dice, mire, yo tengo tantas cosas que les puedo enseñar a ustedes. Estoy leyendo Juan 16, 12. Pero ahora no las podréis sobrellevar. El Señor dice, si yo me pongo a decirles ahorita todo lo que ustedes deben conocer, van a estar confundidos y no, mejor poco a poco. Pero mira el versículo número 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, primera cosa, siempre al Espíritu Santo se le llama Espíritu de verdad en contra de los espíritus de mentira, que son los espíritus del diablo. Y luego, ¿qué dice? Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Saben lo que dice aquí? El Espíritu de verdad, cuando Él venga, que esté en ustedes, Él que dice, os guiará a toda la verdad. El Espíritu verdadero de Dios no te va a llevar a una secta falsa, no te puede llevar a un lugar donde se enseñe mentira. Dice, Él les guiará a toda la verdad. Por eso es que muchos hermanos han salido de esos grupos heréticos, satánicos. Pero por otro lado, hermanos, tenemos estas doctrinas falsas. Yo quiero que vayan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4. Busque conmigo, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 4, para que usted mire lo que enseña la santa palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mira cómo dice. Pero el Espíritu, este Espíritu de verdad, que nos guía a toda la verdad, dice, el Espíritu de verdad dice claramente, o sea, sin ningún tipo de equivocaciones, sin ninguna pérdida, con toda claridad, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. La fe aquí es la doctrina bíblica. Apostatar es negarla. ¿Y qué dice? Escuchando, mira bien lo que dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ya te diste cuenta? Ahora, los espíritus no vienen a hablarte en la noche. Hey, mira, tú debes de creer esto y esto y esto. No. ¿Sabes cómo te hablan los espíritus?
a través de esos falsos predicadores que son engendros de Satanás y cuyas doctrinas están siendo cocinadas en el mismo infierno. Mira cómo dice aquí, espíritus engañadores. Ahora, ¿te das cuenta? El espíritu de verdad, pero hay espíritus engañadores y que usan a estos mentirosos que son hijos del diablo para proclamar falsas doctrinas, o como Pablo le llama aquí, la palabra de Dios le dice, doctrinas de demonios. ¿Sabes dónde nacen esas doctrinas? Nacen en el mismo infierno. Ahora, mi hermano, otra pregunta. La primera pregunta que preguntamos fue, o que hicimos fue, ¿qué es lo que nosotros vemos entonces? ¿Qué es lo que vemos? Vemos las personas, los espíritus no se ven. Pero atrás de cada persona que te predica hay un espíritu. No lo dudes. El espíritu de verdad, el Espíritu Santo que mora en los verdaderos hijos de Dios, en los verdaderos predicadores de la palabra, o espíritus satánicos, demonios, que predican mentiras y enseñan toda clase de mentiras. La pregunta segunda es, ¿cómo saber si esta persona que me está predicando tiene el Espíritu Santo o está gobernada por un espíritu inmundo o satánico o un demonio? Repito la pregunta. ¿Cómo tú y yo podemos saber si esta persona que me está predicando a mí está siendo gobernada por el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, o está siendo gobernada por un espíritu satánico de error y de mentira? Bueno, regresemos a Primera de Juan. Y mira lo que dice el capítulo 4, por favor. Primera de Juan 4 dice, no creáis todo espíritu, sino probadlos. Y hermano, esto es importantísimo. Los espíritus tenemos que, dice, que probarlos. La palabra aquí es examínenlos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a examinar a este predicador? ¿Sabe cómo? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Es la Biblia la que tiene la verdad. Yo no tengo la verdad. Es la palabra de Dios. Es el espíritu de verdad. Y al escuchar a un predicador, tú tienes que decir, esta persona enseña la verdad. Esta persona realmente me está enseñando lo que dice correctamente y bien interpretada la palabra de Dios. Mira el versículo 2 y 3 dice, en esto conocer, ahora ya les dije que aquí no es imperativo, sino en esto conoceréis o conocéis el Espíritu de Dios. Mira cómo dice, el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a conocer que un predicador viene gobernado por el Espíritu Santo de Dios, como dice aquí en el versículo 2? Todo espíritu o predicador que confiesa o que enseña que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acuérdate que Juan aquí está atacando el gnosticismo. Los gnósticos decían que Jesucristo tenía solo una apariencia, que él nunca tuvo un cuerpo humano. Pero esa es una parte doctrinal. Mire, hermano, vamos a hablar así rapidito de muchas otras doctrinas. Por ejemplo, una doctrina fundamental es la doctrina de la Biblia. ¿Qué cree esa persona de la Biblia? ¿Qué creen en ese grupo de la Biblia? Y yo les he dicho a ustedes, toda persona, predicador, para lo que usted crea, maestro, evangelista, lo que usted sea, o iglesia o grupo religioso que dice, mire, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero también Dios hoy está hablando, eso es falso. Eso es falso. La Biblia es la palabra de Dios, punto y final. Es inerrante, autoritativa, infalible y tiene todas las características inspirada que Dios le ha dado. Que Dios le ha dado. Por eso dice, tu palabra es verdad.
Esta palabra es la verdad. La doctrina de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el Dios hombre, una persona con dos naturalezas. Por ahí andan grupos que dicen que Jesucristo no es Dios. Son famosos. Por ahí anda gente que está diciendo que Adán era Jesucristo. Por ahí anda gente que está diciendo que Jesucristo, fíjate bien, Jesús era un hombre normal, como tú y yo. Pero cuando Jesús se bautizó, entonces el Cristo vino y se apoderó de Jesús y lo controló en esos 3 años. Pero cuando Jesús fue juzgado por Pilato y ya iba a la cruz, Cristo lo abandonó y volvió a quedar solo Jesús, el hombre. O sea, una cantidad de doctrinas erróneas. La salvación. ¿Qué piensa esa persona de la salvación? Toda persona o grupo que predica que la salvación es por obras, o aún que cree que la salvación o predica que la salvación se pierde, eso no sirve. Eso no. Hermano, esa doctrina es clave, porque esa doctrina, la doctrina de la salvación, tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? La doctrina del hombre, del pecado, son fundamentales, son clave. La doctrina del Espíritu Santo. Hay gente que ni sabe lo que es el bautismo, pero ustedes lo van a oír hablar del bautismo del Espíritu Santo y no saben lo que es eso. Hablan de la unción y no saben lo que es la unción. La Biblia dice, versículo número 2, mira, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Aquí está claro, la verdad y la mentira. El espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el espíritu de Satanás, los demonios, espíritu de error, de mentira, de engaño. Por tanto, ¿cómo tú vas a entender o a saber si esta persona que te está predicando y enseñando es de Dios o no es de Dios? Es el espíritu de verdad, el Espíritu Santo que está en él y lo llena y lo controla para que te enseñe, o es un espíritu demoníaco por lo que él predica, por lo que él enseña. Tienes que prestar atención. Por favor, mira, hay gente que dice, mire, que esa persona levanta muertos y mire que hace paralíticos correr. Y no estés viendo eso. Satanás también hace milagros. Satanás hace también milagros. Él hace llorar vírgenes y hace que vírgenes lloren sangre. Pero esto no quiere decir que es un milagro de Dios. Hermanos queridos, aprendamos a escuchar. Ahora, para que puedas distinguir esto, tienes que conocer la buena doctrina. Por eso yo te dije desde el inicio, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús en Mateo? Y de hacer discípulos, no creyentes. Y los creyentes andan deambulando de religión en religión, de grupo en grupo, porque son emocionalistas, porque ellos no tienen ningún tipo de convicciones, porque ellos no tienen ningún tipo de conocimientos. Y algunos de ellos ni tan siquiera son creyentes. El discípulo es aquel que se preocupa por leer la Biblia, por estudiar, por estar en un discipulado, por crecer y aprende a discernir esas doctrinas falsas. Mira conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 17, que es un pasaje también bastante conocido. Hechos capítulo 17. Dice la Santa Escritura de la siguiente manera. Cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a Berea, dice así en el versículo 11, Hechos 17, 11. Bueno, voy a leer el 10 y el 11. Hechos 17, 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos, a quienes Pablo les fue a predicar el evangelio, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha solicitud. Y ahora mire lo que dice.
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso no se tragaron las cosas, así como el niño que le das el atol con el dedo. No, no. Dice, escudriñaron la escritura para ver si lo que les estaban enseñando era lo correcto. Miren, Apocalipsis, por favor, ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Aquí habla de la iglesia de Éfeso, por favor. Perdón, la iglesia de Éfeso. Dice así en el versículo número 1, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es Jesucristo. Le dice a la iglesia de Éfeso, escucha, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y ahora escucha lo que dice Jesús. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Te das cuenta lo que hizo la iglesia de Éfeso? Dice, alguien llegó ahí y le dijo, yo soy apóstol. Ok, probémoslo. ¿Y qué dice el versículo número 2? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora cualquiera dice que es apóstol y todo el mundo lo llama apóstol y cree que es apóstol. Vea usted. Alguien dice, yo soy profeta. Y todo el mundo dice, el profeta, dice. Y nadie lo prueba. Porque no tenemos el discernimiento de la palabra, el conocimiento correcto, porque no hemos crecido. Tenemos que aprender a crecer. Por tanto, mis hermanos, para distinguir entre la falsa y la verdadera doctrina, tenemos que conocer la doctrina verdadera. Regresemos a Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan 4. Quiero concluir diciendo estas 6 cosas que las encontramos aquí en Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. 1. Los falsos maestros son muchos. Mira lo que dice el versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera cosa, los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos profetas no son poquitos. Hermanos, son una plaga y hay que tener mucho cuidado. Segundo, enseñan falsa doctrina. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Están enseñando falsa doctrina y están arrastrando tras sí a una cantidad de personas que en mi opinión muy particular, no tienes que compartirla, esa gente nunca le amaneció. Nunca conocieron verdaderamente a Cristo y por eso andan deambulando de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, y no toleran la verdadera doctrina, no toleran la verdadera enseñanza. En tercer lugar, esta gente está derrotada. Mira lo que dice aquí el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Te das cuenta? Esta gente está derrotada porque al final terminarán en la condenación eterna del infierno. Tristemente, pero así será. Así será. En cuarto lugar, esta gente del mundo son mundanos. Mire lo que dice, por favor, el verso 4. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Esta gente es mundana. No son creyentes. Están en un grupo religioso, pero no son nacidos de nuevo. No son hijos de Dios. Son mundanos. Son del mundo. 5. Son seguidos por multitudes. Y no importa la cantidad de personas que tiene. Había un pastor que decía, a mí no me importa, un pastor decía él, no se debe evaluar su éxito por su vida, sino por el número de miembros que tenga la iglesia. Y este personaje
se había divorciado 4 o 5 veces en su iglesia y ahí mismo se había vuelto a casar con otras mujeres. Pero él decía, miren mi cantidad de miembros que tengo. Yo soy un hombre exitoso. No, hermano. Si vamos a eso, Jeremías era un derrotado porque nunca se le convirtió en nadie. Sin embargo, fue un héroe de la fe, un hombre de Dios piadoso, que dejó la luz de la palabra a un pueblo rebelde, aunque nadie se convirtió. Esta gente son seguidas por multitudes porque les rascan el oído, porque la gente va y le gusta. Hay gente que dice, mire, es que me gusta. Hermano, esto no es de si te gusta o no te gusta. Esto es de la palabra, es de Dios, es de la eternidad. Mire lo que dice el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y allá va el mundo tras ellos, porque son mundanos iguales. Y por último, en sexto lugar, están en el error porque son guiados por espíritus inmundos. Verso número 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Te das cuenta? Están en el error porque son guiados por Satanás y los demonios para enseñar esas falsas doctrinas y arrastrar tras ellos y llevárselos al infierno a un montón de personas. Hermano querido, este pasaje es muy pesado. Yo lo reconozco. He estado orando para que Dios use esta palabra para hablar a tu vida y a tu corazón. Y quiero terminar solo diciéndote esto. Hermano, afírmate en Cristo. Afírmate en la doctrina, que es la palabra de Dios. Dejemos de andar buscando experiencias, de andar buscando tonterías que no nos van a hacer crecer. Vengamos a la Biblia, leamos la Biblia, meditemos la Biblia, estudiemos la Biblia, vivamos la Biblia y prediquemos la Biblia. No importa que seamos pocos. Un día estaremos allá, como dice Pablo, predicando delante de Dios y de parte de Dios para que ustedes sean edificados. Aprendamos a crecer. ¿Cómo vas a crecer? Con la palabra. Con la palabra. Sin la Biblia no hay crecimiento. Sin el estudio de la Biblia no hay crecimiento. Hermano, preocúpate por estudiar la Biblia, por aprender de la palabra, por entrar en un discipulado. Ya vamos a abrir los discipulados de nuevo con todas las medidas de bioseguridad, pero tenemos que ir a estudiar la palabra de Dios. Ora que Dios te ilumine y te guíe a través de su Espíritu Santo a toda verdad.